El amoníaco es uno de los químicos más producidos en el mundo y es usado mayormente como fertilizante. El amoníaco básicamente es producido haciendo reaccionar nitrógeno del aire con hidrógeno. La reacción química será mostrada a continuación. Nuestro objetivo en esta ocasión será simular un proceso de producción de amoníaco con la ayuda de Aspen. De acuerdo a nuestro proceso, elegiremos un proceso estable, seleccionamos y le damos crear. Enseguida nos aparece un panel dividido en dos secciones. Del lado izquierdo aparecen varias carpetas donde se pueden especificar condiciones, en este caso para las componentes, y en el lado derecho aparecen las operaciones de la carpeta seleccionada. En este caso, la carpeta abierta son las especificaciones de los componentes donde vamos a insertar los componentes que vamos a utilizar. Los compuestos a utilizar será hidrógeno, nitrógeno, argón, monóxido de carbono y amoníaco. Enseguida, en el panel del lado izquierdo nos aparece una carpeta con círculo marcado con rojo, la cual es la carpeta de métodos, donde hay que especificar el método termodinámico a utilizar de acuerdo al comportamiento de la mezcla de compuestos, ya que se comporten idealmente a manera real. Al dar clic nos aparece una barra que dice Method, donde elegiremos el método para esta mezcla, ya que se encuentra en estado gas. Habrá que seleccionar una ecuación de estado, la cual por exactitud tomaremos la ecuación de Penn-Robinson. En caso de que no sepamos qué método utilizar, podemos requerir a la opción Métodos Assistant para conocer el fundamento de los métodos. Enseguida, en nuestro panel del lado derecho, nos sigue apareciendo el círculo de color rojo, lo cual nos dice que nos falta especificar algo más, y en este caso se refiere a los parámetros de iteración binaria, y el cual simplemente seleccionamos, nos marca una palomita en azul y vemos que ya no nos marca nada en rojo, lo cual quiere decir que todo se encuentra especificado. Entonces podemos avanzar a la parte de la simulación. Después de dar clic a la simulación, al igual que en el panel de propiedades del lado izquierdo, nos aparecen varias carpetas. Una de ellas se refiere al diagrama de flujo o flowsheet y vemos que se marca con un círculo en rojo. Esto quiere decir que hay que especificar el diagrama de flujo. Para especificarlo, en el panel en que se encuentra abajo llamado Model Palette, donde aparecen los diferentes equipos de proceso a utilizar. Aparecen los mezcladores, separadores multifase, calentadores e intercambiadores de calor, torres de destilación, los reactores como el isométrico, el de equilibrio y los reactores cinéticos como el mezclado perfecto, los impulsores como bombas y compresores, flujo pisto y el batch, los equipos para procesos de sonidos como el cristalizador y el triturador, y el separador de sólidos como los filtros y algunos procesos batch, y al final Aspen cuenta con un user model o modelos de usuario donde el usuario puede programar su propio equipo de procesos si no se encuentra dentro de Aspen. Para la realización de nuestro proceso utilizaremos en inicio un compresor. Esto es porque la reacción necesita de altas presiones para llevarse a cabo. Seguido de un mezclador. Después un calentador, ya que también ocuparemos una cierta temperatura. Al reactor, en este caso, uno en equilibrio. Un segundo calentador, un tanque flash para llevar a cabo la separación del amoníaco y todo esto seguido de un divisor para separar la cantidad de amoníaco que se pueda ir por el domo. Para finalizar, nuevamente un compresor para llevar a cabo una recirculación. De esta manera aseguraremos que el hidrógeno no se desperdiciará y lo podremos utilizar en un reciclo. Enseguida conectaremos todas las corrientes del proceso en la opción material, apareciéndonos varias flechas en rojo y azul. El color rojo sería para las corrientes obligatorias y azul nos indicaría las corrientes opcionales. Una vez establecido nuestro diagrama de flujo, en el panel del lado izquierdo nos marca con carpetas la carpeta de streams
o corrientes, donde se especifica la corriente de entrada, y la carpeta de blocks, donde se especifican las condiciones de operación de cada uno de los equipos. Sin más, daremos paso a las especificaciones ya mencionadas. Una vez dicho, comenzaremos a especificar las corrientes de entrada seleccionando la corriente número 1, donde tomaremos la temperatura de entrada, que va a ser de 533.15, luego una presión de 26.17, y del lado derecho seleccionaremos el flujo de entrada de cada uno de estos. De hidrógeno 5160, de nitrógeno 1732, de argón 19, de monóxido de carbono 17 y de amoníaco 0, ya que será nuestro producto. El siguiente, en este caso, es el mezclador. Debido al mezclador, si se fijan, nos marca con una flechita azul, por lo cual no necesitamos una especificación más dentro del mismo, por lo que daremos paso al calentador. Dentro del calentador se especificará la temperatura y presión. En este caso serán de 755 grados Kelvin y 0 atmósferas. Para el reactor, nos piden a especificar temperatura, presión y la reacción que se va a llevar a cabo. La temperatura a la que trabajaremos será de 755 Kelvin y la presión a la que trabajaremos será 270 atmósferas. Para el caso de la reacción, se creará una nueva donde aparece un panel. En ese panel nos piden los compuestos que serán reactivos y los compuestos que serán productos. Todo esto con sus respectivos valores estequiométricos que ya tenemos en la reacción que se nos dio. Los reactivos serán en este caso negativos y los productos tendrán un coeficiente positivo. Enseguida será el compresor, el cual será un compresor isoentrópico, y aquí nos muestran dos paneles. En este caso, la parte de abajo nos especifica la presión de descarga, la presión de entrada y la presión total. En este caso especificaremos la presión de descarga, que será de 271.4. Enseguida nos iremos al otro calentador. Al igual que el otro, especificaremos una temperatura de 300.15 grados Kelvin y una presión de 0 atmósferas. Enseguida haremos las especificaciones del tanque flash. Para el tanque flash, debido a que es una separación simple, especificaremos una presión de 0 atmósferas y una entrada de calor de 0 calorías sobre segundo. Enseguida especificaremos el divisor. En este nos piden la fracción de división. En este caso será para la corriente 11, ya que ahí es donde queremos los gases para la recirculación. En este caso será con un valor de 0.0001. Por último especificaremos el compresor de recirculación, el otro será isoentrópico y trabajará una presión de descarga de 271.4 atmósferas. Dicho de todas estas especificaciones, del lado izquierdo vemos que nuestro panel no nos muestra ninguna otra carpeta donde falta especificar. Por lo tanto, en la parte superior se encuentra la opción Run o correr, con la cual le haremos clic para llevar a cabo la simulación. Una vez que terminó de correr nuestra simulación, en el mismo panel, ya sea en la carpeta Streams o en la carpeta Blocks, para ver en cada uno de los equipos, podemos ver los resultados de la corriente. Por ejemplo, tomaremos en este ejemplo la corriente número 5, que es donde queremos conocer la obtención del componente de amoníaco. Dentro también de Aspen podemos llevar a cabo un análisis de sensibilidad o ver cómo se comporta una variable con respecto a otra. En este caso haremos un análisis de sensibilidad para ver cómo se comporta la composición de amoníaco a la salida del reactor con respecto al flujo de nitrógeno. Le damos clic en donde dice New.
agregamos en la variable 1, así la dejamos, y nos vamos en Tape y seleccionamos en Mole Flow, nos vamos en la corriente 1, y en ese caso nos dejamos en la corriente 1, luego nos damos en subcorriente, nos dejamos en Mixel, en el componente amoníaco, y nos vamos en el punto de inicio, que sería con 1, en el punto final sería de 20 kmol por hora, y en el número de puntos agregamos 100. Luego nos vamos en definir en este caso una nueva variable, que sería F amoníaco, y le damos en OK. Después le damos en Stream, en tipo sería Moles Flow, en la corriente 5, en el mezclador pues así se queda Mix, y en el componente sería el amoníaco, en las unidades kilomol por hora. Después nos vamos en tabular, y en la tabla del lado izquierdo especificamos el número de columnas y le damos en correr. Después de haber corrido el análisis de sensibilidad para checar los resultados, nos vamos a la carpeta Model Analysis Tools en la carpeta de sensibilidad y seleccionamos resultados. Al ver los resultados, estos los podemos graficar para ver cómo aumenta la concentración de amoníaco en función del flujo de nitrógeno. Algo que hay que tomar en cuenta dentro de los procesos químicos es la optimización de procesos, donde podemos maximizar o minimizar una variable en función con o sin restricciones, y Aspen cuenta con esta alternativa de simulación. Para llevar a cabo una optimización nos vamos a la carpeta que dice Model, Analysis, Tools, y damos la opción Optimizaciones. La optimización que llevemos a cabo será maximizar el flujo de amoníaco en función del flujo de nitrógeno. Ya en esta parte abrimos lo que es New, seleccionamos OK. Entonces ahora para definir seleccionamos otra vez New y damos el nombre de la variable, en este caso F amoníaca. Ahora seleccionamos Streams y en el área de Type ponemos Small Flow. En Substream ponemos Mixed. La Stream, la corriente sería la número 5 y las unidades serían kilomol sobre hora. Como siguiente, en la parte de objetivos y restricciones seleccionamos la parte de Maximize, y lo que hacemos es copiar el nombre de la variable que vamos a utilizar. Continuando con la variable a manipular, seleccionamos New, la variable número 1, en Type seleccionamos otra vez Small Flow, Stream, la corriente número 1, Substream, Mixed, el componente que va a entrar es el nitrógeno y las unidades en kilomol sobre hora. Ahora para los límites, Lower, 1000 y Upper, 1700. Entonces, una vez más, corremos la simulación. Haciendo esto, abrimos nuevamente la carpeta de optimización y damos clic en resultados. Ahí podemos observar el valor máximo de amoníaco alcanzado a través de un cierto flujo de nitrógeno. Como vieron, esta fue la simulación de un proceso de producción de amoníaco, incluyendo un análisis de sensibilidad y optimización. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.